Muy buenos días, que Dios me los bendiga. Un saludo especial para cada uno de ustedes en esta mañana preciosa. Estamos ya en el mes de diciembre del año 2023. Prácticamente se nos está escapando el año y ya rápidamente se acaba y vamos a empezar uno nuevo, el año 2024, con la serie del engaño mortífero, donde se toman citas del espíritu de profecía fuera de contexto. Hemos estado explicando una de las citas más conflictivas que tiene que ver con el trío celestial, donde automáticamente dicen que está hablando de tres dioses, de tres seres, o de que Dios está compuesto por tres personalidades o tres personas, etcétera, etcétera. Hoy vamos a profundizar en quién es Dios, y qué es lo que nos dice la Biblia y también la señora White, la sierva del Señor, la profeta, qué es lo que ella dice con respecto a quién es el único Dios verdadero. Algunas personas, incluyendo aquellos que estudian el tema del Padre y del Hijo y que no se identifican como personas trinitarias, siguen aferrándose a algunas ideas y por lo tanto cuando alguien presenta las verdades tal como están escritas, hay veces que las confunden. Antes de empezar, nos gusta tener una oración especial para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Les pido por favor que aquellos que puedan que se unan conmigo en esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te pedimos que al estudiar tu palabra podamos ser tomados por tu Santo Espíritu y que nuestra mente y nuestros corazones puedan ser abiertos y receptivos a tu palabra. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos, hoy vamos a hablar del Padre, el único Dios verdadero. Y hay dos citas de la hermana White que quiero compartir con ustedes. El primero está en el manuscrito número 10, página 156, párrafo 4. Y dice así: como la obra especial de Satanás ha sido separar al Padre y al Hijo, ha cegado de tal manera los ojos del mundo cristiano que ahora se apartan del Padre y de su ley y se concentran exclusivamente en Cristo. Y fíjense bien lo que estoy diciendo porque esto es un tema muy profundo. Incluso puede ser que no lo terminemos hoy y haya que hacer una segunda parte a esta última parte del estudio, pero quiero asegurarme de explotar cada cita, cada párrafo que nosotros estamos viendo. Dice que la obra de Satanás, que es una obra especial, o sea que es única, es exclusivamente separar al Padre y al Hijo. Y el mundo queda cegado, que todo es Cristo, 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 y se desconcentra o se quita del medio a quien es el Padre. Y esto, mis hermanos, nos debería de llamar la atención, porque mientras que el Evangelio y la palabra constantemente es Cristo, no podemos tener el Hijo, que es Cristo, sin el Padre, quien es Dios. En la segunda cita está escrito en Elena G. de White, Review and Herald, 4 de mayo 1876, Campamento Eagle Lake. Y la hermana White dice lo siguiente: mi esposo luego habló algunas palabras a los que buscaban al Señor. Dijo que muchos se habían sentido muy desanimados por las opiniones equivocadas que tenían de Dios. Lo buscan con duda y miedo. Sus corazones murmuran: no estoy seguro de que Él me perdone. Consideran a Dios Padre como un ser de severa majestad y justicia, desprovisto de simpatía y amor, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿No es el don de Cristo una prenda del amor del Padre por los pecadores? Yo os diría a vosotros que habéis venido aquí. El Padre os ama. Y antes de continuar la cita, mis queridos, James White, cuando Elena G. de White salió de su iglesia natal, ella era de una iglesia protestante. Todas las iglesias en aquel tiempo eran muy parecidas. Estaban los metodistas, bautistas, aunque habían diferentes tipos de bautistas, presbiterianos, habían luteranos.
Y la hermana White sale de una de estas iglesias. Y no voy a especificar la iglesia porque se van a concentrar solamente en la iglesia y quiero que se concentren en la imagen en general. Todas estas iglesias eran una en el aspecto de que guardaban el domingo, me estoy concentrando en el aspecto en general, y creían en la Trinidad. Esto era lo que se tenía todo en común con respecto a las iglesias en ese tiempo, tanto como hoy en día. Es lo mismo. Por eso es que el corazón del ecumenismo está en realidad en el domingo y la Trinidad. Y no puedes tener un domingo sin la Trinidad y no puedes tener Trinidad sin domingo, porque el domingo es el día de la Trinidad y la Trinidad está hecha para ser adorada en domingo. O sea, las dos cosas funcionan. Ok, el micrófono vamos a pegarlo más aquí. Ok, espero que me puedan escuchar mejor ahora. Entonces, pues rápidamente, James White, cuando él está predicando en el movimiento Millerita, la Segunda Avenida, hay algo interesante que pasa. Él conoce a Ellen G. White, los dos eran jóvenes, se enamoran, empiezan una relación seria y terminan casándose. Cuando ellos se casan, obviamente James White, quien venía desde ya un movimiento que tenía diferentes creencias y pensaba diferente a las iglesias establecidas, fue compartiendo esto con quien es ahora su esposa, aunque ella ya lo conocía y conocía su posición, etcétera, etcétera. Y alguien que sí empezó a abogar por nuestro Dios, el Padre, desde el principio de lo que se conoce como el movimiento adventista del séptimo día, fue James White y Joseph Bates. Ellos dos fueron uno de los que más predicaron y hablaron de este tema sobre el único Dios verdadero. Hiram Edson, con su edad, muchas veces tuvo predicaciones con respecto a esto, especialmente con lo que era el mensaje del primer ángel. Pero bueno, obviamente Joseph Bates y James White eran los que tenían más energía, porque eran jóvenes, ¿verdad? Y ellos salieron a proclamar estas verdades. Dice la hermana White que algunos en sus corazones estaban murmurando. Ellos tenían una ideología o una idea de Dios que era muy completamente lejana de lo que verdaderamente es Dios. O sea, Dios es justicia y Él es majestad. Nadie está diciendo que no, pero también es misericordia, es amor, y eso es lo que muchos no entienden. Y fíjense si el amor de Dios es tan profundo que Él entregó a su propio Hijo. Lo entrega para que muera por amor a otras personas. Entonces, el amor del Padre está sin límites por completo. Ahora, en la próxima párrafo de la cita que vamos a leer, presten atención a lo que la hermana White va a decir, porque el mismo espíritu que había en aquel tiempo es el mismo espíritu que hay hoy. Literalmente todo es igual, todo se repite. Ella dice, en las iglesias populares, analicen ustedes hoy cuáles son las iglesias populares, por eso es que no quería concentrarme en qué iglesia ella salió, porque es las iglesias populares, eran todas las iglesias, así como hoy todas las iglesias, que incluyen incluso a la iglesia adventista del séptimo día. Escuchamos poco, dice la hermana White ahora, escuchamos poco excepto ¿amas a Jesús? Una sola pregunta. Apenas se menciona el amor del Padre. Es solo Cristo, Cristo. Dios Padre ha dado al hombre el regalo más grande que tuvo el cielo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Creo que el corazón del gran Dios se conmueve y conmueve por la condición de los pecadores, hoy como cuando entregó a su Hijo para morir por los pecados del mundo. Cristo dice, yo y el Padre uno somos. Mis queridos, claramente ella hace una demarcación, una separación, que Dios es el Padre, ¿verdad? No se concentren en la naturaleza del Hijo. Obviamente el que procede del Padre, de la forma en que el Hijo procede, tiene que ser de la misma esencia. Por lo tanto, Cristo comparte la misma esencia que su Padre. Nadie está negando la naturaleza, pero estamos hablando de quién es el Dios, quién es el máximo en la autoridad, quién es el número uno, el único, es el Padre. Y ella rápidamente presenta que en las iglesias de hoy, uno de los engaños de Satanás es que separamos a Cristo del Padre, nos concentramos tanto en Cristo que quitamos al Padre de la imagen. Y ahora tenemos incluso hasta un Cristo sin Padre, porque eso es lo que la Trinidad hace. La Trinidad presenta a Cristo, pero lo presenta sin un Padre, presenta que la relación y el amor entre ellos es simbólico.
o en este caso metafórico. Y de esto vamos a mencionar un poco más en el estudio del viernes que continuamos con bautismo por fuego. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, uno de los primeros versículos que habla sobre quién es Dios es Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Dios le dijo a los israelitas en aquel tiempo que Él era uno. Y a diferencia de las naciones paganas, que ellos estaban rodeados y andaban adorando a múltiples dioses, todos sus dioses eran compuestos por varias deidades o varios nombres o varias características, varias personalidades, etc. Pero Dios viene y se muestra como uno. Deuteronomio 4:35, la palabra de Dios habla en esta mañana y nos dice: a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios, no hay nadie más aparte de él. Aquí no está mencionando nada de uno ni unidad. Dice que Jehová es Dios. Y Jehová es la palabra Yahweh o Elohim. Y Elohim es una palabra que se usa en la Biblia no solamente con respecto a Dios, sino que se usa como una palabra para poder exaltar la posición que tiene uno. Por ejemplo, en Éxodo 7, versículo 1, dice que Moisés es Elohim. No significa que Moisés es un Dios, no significa que hay que adorar a Moisés, pero dice la Biblia que Dios lo constituyó Elohim por encima de Faraón y por encima de su hermano Aarón, que incluso era mayor que él. Entonces la palabra Elohim no es para denotar algo que tiene que ver con deidad, sino con la máxima autoridad suprema, ¿ok? Tiene que ver con lo que es jerarquía, ¿verdad? Deuteronomio 6:4, entonces podemos entender: oye Israel, Jehová, de Yahweh, nuestro Dios, nuestro Elohim, ¿ve? Es la palabra, ¿ve? Jehová, Elohim, ¿ok? Jehová uno es, Ejad. Y la palabra Ejad no está hablando de que hay una unidad de varias personalidades, habla de que es uno. En Salmos 83, versículo 18, se ven casi las mismas palabras y el mismo estrón. Dice la palabra de Dios: para que los hombres sepan que tú, cuyo nombre solo tiene que ver con Ejad, ahí no está hablando de múltiples nombres. Tu nombre solo es Jehová. Y volvemos de nuevo al mismo estrón que se encuentra en todo el Antiguo Testamento. ¿Para quién? Para Yahweh. Y ahora dice la palabra: ese es mi nombre, y mi gloria no daré a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. Vamos a leer Salmos 83, 18. Para que los hombres sepan que tú, cuyo nombre solo es Jehová, Elohim, Yahweh, eres el más alto sobre toda la tierra, que es Elohim. Ahí donde nosotros estamos viendo que Deuteronomio 6 se vuelve a repetir en Salmos 83, 18. Tu nombre es Yahweh y eres el más alto, eres el Elohim sobre toda la tierra. Isaías 42, 8 nos da también algo parecido. Yo soy Jehová, Jehová de Yahweh, ese es mi nombre, y mi gloria no daré a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. Y es interesante que en la Trinidad siempre se tiene una imagen para representar a Cristo, y es como una cara o una figura humana, y al Espíritu Santo se le talla como un animal, que es la paloma. Pero no tenemos nosotros lo que es una imagen para el Padre. Verdaderamente, el Padre, el único Dios verdadero, es invisible y solamente se podrá ver cuando el velo del pecado sea removido de nuestros ojos y de nuestras vidas. Isaías 45, 5 al 6 nos dice: yo soy Jehová, y vuelve de nuevo a usar el strong Yahweh, ¿ok? Un nombre. Y no hay ninguno más, no hay más a nadie de Yahweh. Y este Yahweh no se está refiriendo a múltiples personas, se está refiriendo a uno. Dice: no hay ninguno más, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí aunque no me has conocido, para que sepan desde el nacimiento del sol y del occidente que no hay nadie fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Y aquí se está refiriendo al único Dios verdadero, como en Jeremías 10:10. Pero Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira temblará la tierra y las naciones podrán soportar su ira. Estos versículos no se están refiriendo plenamente y solamente sobre la naturaleza del Padre. Se está refiriendo verdaderamente a quién es el máximo en la jerarquía, quién es el Elohim, el que está sobre todo. Malaquías 2:10. No tenemos todos
un padre, y aquí un padre no es que tenemos múltiples padres, uno. No tienen un Dios, la misma palabra, la misma frase, un Elohim. Tenemos un padre, un Dios, un Elohim. ¿Por qué traicionamos cada uno a su hermano profanando el pacto con nuestros padres? Aquí se usa la palabra padre en múltiple, no singular. Entonces, hermanos, si nosotros viéramos y si las personas leen el Antiguo Testamento de la Biblia a principio o con el principio de ninguna idea preconcebida con respecto a la Trinidad, ¿cómo entonces podemos llegar a tal concepto por sí solos de que sí existen más de uno cuando estamos hablando de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Entonces, lo que resulta muy claro al leer la Biblia imparcialmente es que hay un Dios. Y este es el Elohim, el Todopoderoso, separado y distinto de cualquier otro. Y las enseñanzas bíblicas de que Dios es uno se llama monoteísmo, y esto lo conocemos. Y el monoteísmo en su forma más pura no permite una trinidad, porque tienes Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya no es solamente Dios el Padre, ahora son tres dioses. Y los textos claros del Antiguo Testamento estrictamente nos restringen tener una trinidad porque todos son monoteístas. Ejad, Elohim, son palabras singulares. Se usan para diferentes personalidades, se usan para diferentes ocasiones, pero se está refiriendo a una sola cosa. Moisés no estaba compuesto por más de un carácter o de más de una personalidad. Dios es un ser único, personal y espiritual, y esto es lo que muestra el Antiguo Testamento. Ahora, ¿hubo algún cambio con respecto a este monoteísmo después de que Jesús vino a la tierra? Bueno, vamos a analizar. Jesús era un judío, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su descendencia, educado por padres judíos en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué concepto de Dios crees que Jesús aprendió de María y José? Ambos eran judíos. Habría que suponer que tanto María como José eran monoteístas y debieron haber aceptado como propia creencia el gran texto monoteísta judío que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, nuestro Yahweh, el un solo Dios es Ejad, es uno, singular. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Quién es la persona más calificada para hablarnos acerca del Dios verdadero? Bueno, vamos a dejar que Cristo hable, ¿verdad? Vamos a dejar que la palabra hable. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito engendrado que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Jesús, el Hijo de Dios, es la máxima autoridad en este tema porque es el único que ha visto al Padre, es el único que lo conoció en persona, es el único que estuvo en la tierra y en el cielo, y es el único que puede estar parado frente al Padre con una autoridad por encima de cada hombre y de cada mujer. Entonces, Juan 3:11, ¿qué nos dice Cristo? De cierto te digo, hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto y no recibéis nuestro testimonio. Cada vez que Cristo habla en la Biblia, Él está hablando verdaderamente de lo que Él ha visto, de lo que Él conoce, de lo que Él ha experimentado. Verdaderamente Él está dando testimonio de lo que Él es, y el pueblo de hoy no lo quiere recibir. Fíjense. Al hablar de Dios, Jesús siendo el Hijo unigénito dice que Él es quien conoce y ha visto a Dios y por lo tanto califica para declarar quién es Él. Esa fue su misión al bajar del cielo, para hablarnos de las cosas celestiales, sino de su Padre. Entonces, según Jesús, mis queridos, ¿quién es el único Dios verdadero? Bueno, Juan 17, 1 y 3 está hablando al Padre. Padre, Padre, Padre. Constantemente en el capítulo se repite más de 20 veces. Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿a quién? Al Padre, el único Dios verdadero, y separado, a Jesucristo, a quien has enviado. Así que según Jesús, el único Dios verdadero es el Padre. Y Él no se incluyó a sí mismo como parte de esta distinción. Él no dijo que nos conozcan a nosotros, ¿verdad? Porque incluye a más de uno. No, Él dijo que te conozcan a ti. Y entonces, en otras palabras, solo el Dios verdadero, aquel a quien Él ha enviado, se distinguen claramente como dos individuos separados, Padre e Hijo, Cristo Jesús. Esto se enfatiza con el uso de la palabra y en el único Dios verdadero y Jesucristo. Además, conocer a este único Dios verdadero. Ahora, el apóstol Juan, en unos pocos capítulos posteriores, registra
cómo Jesús se refiere a su Padre como su propio Dios y también como nuestro Dios. Y esto lo vimos ya en Juan 20:17, ¿verdad? Dice, subo a mi Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios, a su Dios. Este Padre es singular, no es múltiple. Y cuando dice a mi Dios y a su Dios, es el mismo Dios singular. El primer mandamiento no es y tiene que ver solamente con lo que está en el Éxodo. El primer mandamiento tiene que ver con el que se encuentra en Deuteronomio. Y mira lo que dice la palabra de Dios, Marcos 12, 28, 34. Y vino uno de los escribas y oyéndolos discutir, y viendo que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Hay varios mandamientos, pero ¿cuál es el primero de todos? Y Jesús respondió, el primer de todos los mandamientos es, oye, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, es uno solo, o un solo Señor. Aquí se está refiriendo a uno en griego. Fíjense, ya no estamos hablando de la palabra echad, ahora en el griego para cómo es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Si el escriba le dijo, bien maestro, tú has dicho la verdad, porque uno, vuelvo a repetir, uno de número en griego, es Dios y no hay otro sino Él. También la palabra Él es uno, no se está refiriendo a dos, ni a tres, ni a ellos, es Él. Y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y cuando Jesús vio que respondía discretamente, le dijo, no estás alejado del reino de Dios, y vuelve de nuevo teos, que tiene que ver con uno solo, y después de esto ningún hombre se atrevió a hacerle ninguna pregunta. Ahora, Jesús dijo que el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. El escriba también estuvo de acuerdo con Jesús y nosotros vemos que respondió a la afirmación al decir que ha dicho la verdad, que él dijo que Cristo dijo la verdad. Pregunta, ¿a quién se supone que se refería el escriba judío cuando respondió, bien maestro, has dicho la verdad, porque hay un Dios y no hay otro sino Él? ¿Se refiere a un Dios trino formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mis queridos? ¿Se refiere a tres seres que está compuesto por estos tres poderes que tanto conocemos? La realidad es que los tres poderes, se está hablando de la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo, pero no la naturaleza de estos, ni tampoco si son seres o no. Jesús entendió claramente la respuesta del escriba judío que era su propio Padre, el único Dios verdadero. Esto es evidente en Juan 8:54, donde él dijo, es mi Padre el que me honra, ¿de quién decís que es vuestro Dios? Entonces, los judíos creían que Dios Padre era el único Dios de la Biblia y Jesús lo afirma sin represión al declarar, mi Padre es el que me honra, ¿de quién decís que es vuestro Dios? Hay un solo Dios. Si no, Cristo estuviera diciendo que él también se honraba a sí mismo, pero no. Ahora, solo para desviarnos un poco del tema, en Marcos 12, versículos 34, Jesús dice, ¿no estás lejos del reino de Dios? Y la mayoría de los trinitarios han argumentado y tratado de torcer esta frase para inferir que Jesús estaba afirmando, como el escriba respondió a Jesús diciendo, bien maestro, has dicho la verdad, porque un Dios es y no hay otro sino Él, pero el comentario inspirado parece sugerir algo más sobre que Jesús ha dicho, no estás lejos del reino de Dios, que era lo que les estaba diciendo en un momentico. Miren lo que dice Desea a toda la gente, página 608. El escriba estaba cerca del reino de Dios, en que reconocía la obra de justicia como más aceptables para Dios que los holocaustos y los sacrificios, pero necesitaba reconocer el carácter divino de Cristo y mediante la fe en Él, en Cristo, recibir poder, justicia impartida, ¿ve? Justicia imputada, es creer en el carácter divino de Cristo, justicia impartida mediante la fe en Él, recibir poder para hacer obras de justicia. El servicio ritual no tenía ningún valor a menos que estuviera conectado con Cristo mediante una fe viva. Incluso la ley moral fracasa en su propósito a menos que se sienta en su relación con el Salvador. Y nosotros vamos a terminar con el estudio aquí en esta mañana. Para continuarlo, porque ahora que estoy pensando, creo, me vinieron a mente otros versículos que vamos a tener que incluir y no quiero extender más este estudio por ahora para poder prepararme para la segunda parte, pero con estas palabras en mente, ahora que se mencionó lo que es la justificación por la fe, mis queridos,
Si nosotros permitimos que se reemplace, que se haga un reemplazo para Dios, el Padre, estamos con una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos quitando, número uno, el sacrificio del Padre. Los sufrimientos del Padre los estamos removiendo. Porque no es lo mismo que murió uno igual a mí a que murió mi hijo. No es lo mismo. No lo es. Número dos, estamos quitando la justicia de Cristo en nosotros. Porque si la manifestación de Cristo, que es el Espíritu Santo, es otro ser, es otro Dios, entonces no es la justicia de Cristo la que se manifiesta en mí. ¿Y por qué tiene que ser la justicia de Cristo? Porque Él es el único que se hizo carne. Y yo les cuento estas cosas porque tenemos que analizar que muchas veces queremos usar, por ejemplo, y queremos ofender a los hermanos, o tú estás en la carne. Mis queridos, todo cristiano que va a ir al cielo va a tener que vencer al pecado teniendo una naturaleza caída. Y va a vencer el pecado no porque hay fuerza o poder en él, sino porque ha recibido el Espíritu de Cristo mediante la fe que esta persona tiene en Cristo. No es malo que presentemos a Cristo. Ustedes saben muy bien que en nuestro canal nosotros exaltamos el nombre de Cristo. Es Cristo, Cristo, Cristo todo. Cristo que fue crucificado, Cristo que es resucitado, Cristo que ascendió a los cielos, Cristo quien es nuestro intercedor, Cristo quien es nuestro consolador y Cristo que ha de venir a buscarnos. Pero también hemos predicado del Padre y hemos presentado la verdad del Padre, el testimonio del Padre, el único Dios verdadero. No podemos ignorar a nuestro único Dios verdadero, mis queridos. No podemos ignorar todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras de Él, porque si no conocemos al Padre, no vamos a conocer al Hijo. Y si no conocemos al Hijo, no vamos a conocer al Padre. Debemos de estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Saben? Los pioneros, John Lomboro fue uno de los primeros que salió en defensa con respecto a los credos. Él fue el primero que salió en defensa de la verdad y él declaró que nosotros como pueblo adventista tenemos un solo credo, uno solo, y esa es la Biblia. La Biblia es nuestro único credo. La hermana White repitió estas palabras y nos confirmó que Dios inspiró al hermano John Lomboro a declarar esto, que nuestro único credo es la Biblia. Dios nos entrega a nosotros, y si acaso algún día pudiéramos analizar esto, pudiéramos estudiar esto, pero Dios nos entregó a nosotros 25 creencias fundamentales. Eventualmente se hacen 27 o 28. Ahora no me acuerdo muy bien por qué. Primero en el 72 aparecieron 25 y yo creo que después se añadieron 3 más que tenían que ver con la vestimenta y la reforma. Pero bueno, podemos estudiar esto en un video, hacer una recapitulación. Las creencias fundamentales. Si ustedes se fijan en las creencias fundamentales que Dios entregó a los pioneros adventistas, que fueron confirmadas a través del ministerio de la sierva de Dios, y Él se las entregó porque ya estaban en la Biblia, solamente que hacían falta poder verlas, poder notarlas. Pero o sea, si ustedes notan, en todas está Cristo. Cristo es el centro de todas. Cristo es el centro de todas. Pero en el fondo o en el trasfondo de la creencia fundamental está Dios, de alguna forma manifestado, ya sea en su Hijo, en su palabra, en su Espíritu, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que Cristo es la doctrina que nosotros necesitamos. Porque hay personas que presentan doctrinas, diferentes doctrinas, crees en esto, crees en lo otro. Cuando tú crees en Cristo verdaderamente te manifiestas con el Espíritu de Cristo cuando tú tienes fe en Él y Él te da su Espíritu. Pero hay muchos dentro del pueblo de Dios que se dicen ser parte del pueblo de Dios, se dicen creer en la verdad, que conocen la verdad, entienden lo que leen, pero no tienen la manifestación del Espíritu de Cristo. Lo que tienen es una manifestación de un espíritu belicoso. Y por eso es que en las iglesias se presenta Cristo, 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 Cristo. Y Satanás quiere que se quite de vista al Padre. ¿Por qué? Porque lo primero que el Padre nos hace notar a nosotros es el sacrificio que Él hizo por nosotros. La pregunta mía es, ¿qué sacrificio estás haciendo tú por Dios? Lo segundo que se hace cuando se quita al Padre es que se quita el nivel de autoridad. Hoy en día no hay respeto de los hijos a los padres, no hay respeto. No hay respeto a las autoridades, no hay respeto a las leyes, no hay respeto a la libertad de conciencia, no hay respeto en las iglesias, no hay respeto a la opinión de cada uno. Siempre es una crítica, siempre es una murmuración, siempre es un ataque personal, no hay una calma.
Cuando nosotros quitamos a Dios, viene caos total, porque lo que mantiene las cosas puestas en orden es Dios el Padre. Y fíjense que los 4 ángeles están sosteniendo los 4 vientos porque el Padre les ha dado el poder. Esto lo hemos visto y lo hemos repasado en el bautismo por fuego. El Padre le ha dado el poder y la autoridad a estos 4 ángeles a sostener estos 4 vientos. Y cuando Él diga es que se soltarán. Entonces debemos de estudiar quién es el Dios verdadero para nosotros poder entender las verdades que están escritas en las Sagradas Escrituras que tienen que ver con nuestro Dios. Espero que este estudio sea de bendición y espero que estas reflexiones que estamos haciendo les ayude a estudiar más la Biblia. Ese es nuestro deseo y es a lo que queremos conllevar a los demás, es a buscar su Biblia. Seguiremos continuando esta línea de estudio. Yo pensaba terminar hoy con este tema del engaño mortífero, pero no les voy a negar que ahora leyendo esto en alta voz, no es lo mismo cuando uno lo estudia, pero leyéndolo en alta voz me vinieron más textos que vamos a tener que repasar porque es que la luz va alumbrando y se hace más grande cada vez. Y mis queridos, vamos a preparar también un estudio sobre la nueva luz porque estamos estancados en la luz que ya Dios entregó. Y no queremos salirnos de ahí y tenemos que seguir avanzando. Si nos quedamos estancados en la luz que Dios nos ha entregado y no seguimos pidiendo por más luz, si no seguimos avanzando por la luz que Dios está dando ahora, hoy en día hay más luz que cuando el tiempo de los discípulos, cuando el tiempo de los protestantes, cuando el tiempo de los pioneros. Hoy es que se va a manifestar lo que es la culminación, porque es el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. La luz va a superar, el poder va a ser mayor. Pero el pueblo no está preparado, solamente unos pocos. Por favor, mis queridos, pidamos todos los días el Espíritu de Cristo y que podamos nosotros aceptar las verdades que están escritas en las Sagradas Escrituras, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muchas gracias por conectarte con nosotros en esta mañana y espero que este devocional te sea de bendición para continuar en este día. Sigue meditando en las palabras de Cristo. Sigue meditando también en las palabras escritas en el Salmos 88. Apréndanse ese salmo de memoria. Pero Salmo 83, versículo 18. Que los hombres sepan que el nombre de nuestro Dios es Jehová y Él es el sobre toda la tierra. Mi nombre es Yeser Alejo con el clamor de medianoche. Que Dios te bendiga y bueno, nos veremos en la próxima. Maranata.